Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Qué bueno verlos aquí otra vez en este día para estudiar un poco más sobre el tema de los 24 ancianos. Queremos en nuestro tema de hoy, nuestro primer tema de hoy, repasar y resumir lo que estudiamos ayer en las dos sesiones y entonces vamos a entrar en terreno nuevo. Pero antes de eso queremos empezar el día con una oración, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu trono con confianza porque venimos en el nombre de Jesús. Venimos solicitando sabiduría este día. Vamos a estudiar algunas cosas muy impresionantes y pedimos, Señor, que tú nos instruyas por medio de tu Espíritu Santo y el ministerio de los ángeles. Te damos gracias de antemano por tu presencia y sabemos que has escuchado esta oración porque te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar lo que estudiamos en nuestros últimos dos temas. El primer punto es que Jesús tuvo que venir a esta tierra para cumplir una misión doble. En primer lugar, tuvo que venir para vivir una vida perfecta que le pudiera ofrecer a la ley en lugar nuestro, porque la ley exige perfección. En segundo lugar, vino para cargar los pecados y pagar la pena del pecado nuestra, para que nosotros no tengamos que morir si recibimos la vida y la muerte de Él como nuestro Salvador. Es decir, Jesús vino para vivir una vida perfecta y para morir por los pecados de todos los seres humanos. Para que si nosotros lo aceptamos, entonces la vida de Jesús cuenta como si fuera la nuestra. Y la muerte de Cristo cuenta también como si fuera la nuestra. Esa era la misión y el desafío de Jesús. El Señor Jesucristo se despidió de las huestes celestiales y vino a este planeta para cumplir esa doble misión. Pero había un enemigo que le había quitado el territorio y la posición de rey a Adán. Y él quería impedir que Cristo cumpliera su misión. Así que usó 4 métodos, Satanás usó 4 métodos para procurar impedir que Jesús tuviera éxito en vivir su vida perfecta y morir por el pecado, para recuperar el patrimonio perdido y para recuperar también la posición como gobernante del planeta. Nos dimos cuenta ayer que procuró matar a Jesús antes de que llegara a la cruz. Procuró infectar a Jesús con el virus del pecado para que no fuera una víctima perfecta. Procuró desviar al Señor Jesucristo del camino que Dios había establecido, ofreciéndole un camino más fácil. Encontramos también que procuró desanimarlo y a través de sus sufrimientos procuró convencer a Jesús que se vengara de los que lo estaban atormentando para que Jesús en esa ocasión entonces pecara y no fuera un sacrificio perfecto. Pero cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, estaba hablándole a su Padre y estaba diciendo, Padre, he cumplido con mi misión. He vivido una vida perfecta y ahora estoy a punto de morir por los pecados de todos los seres humanos. Y luego el Señor Jesucristo, sus últimas palabras en la cruz fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, tú dijiste que si yo cumplía la misión fielmente, que tú me ibas a llamar del sepulcro para que yo, por la vida que reside en mí, pueda tomar de nuevo mi vida por tu permiso, como lo dice en el Evangelio según San Juan. Así es que muy temprano, el primer día de la semana, descendieron 2 ángeles del cielo. Uno se ubicó en la piedra que estaba enfrente del sepulcro después de haberla quitado. El otro ángel se paró delante del sepulcro y con una voz de mando dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y entonces ahora Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él, por el permiso de su Padre de tomar su vida por la vida que estaba en él. Jesús resucitó. Pasó 40 días en esta tierra y llegó el momento de regresar al cielo. Ahora Jesús le había dicho a los habitantes celestiales, yo voy a ir a la tierra a cumplir esta doble misión, para vivir y para morir. Pero estaré de regreso en 33 años. Así que vayan preparando la fiesta.
Y en nuestro estudio, en la última sesión, analizamos el contenido de Apocalipsis 4. Y nos dimos cuenta que en Apocalipsis el capítulo 4 se está preparando el lugar santo para la llegada de Cristo al cielo en el momento de su ascensión. Nos dimos cuenta que ahí en Apocalipsis 4 hay varios seres presentes. Está en primer lugar un personaje sentado en el trono, que es Dios el Padre. Cristo no ha llegado. Cuando Cristo llegó, se sentó con el Padre en el trono. Cristo no ha llegado, está el Padre sentado en el trono. Alrededor del trono hay 24 tronos, que son los 24 ancianos, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Si el número es literal o simbólico, eso lo vamos a tratar después. Vamos paso por paso. En medio del trono se encuentran los 4 seres vivientes, que son los querubines y los serafines. Se encuentra presente en Apocalipsis 4 también el Espíritu Santo, simbolizado por el candelabro de 7 brazos, los 7 espíritus. 7 significa plenitud o algo completo, algo total. Está el Espíritu Santo presente ahí en su plenitud. Pero en el capítulo 4 están faltando una persona y un grupo. No está presente en el capítulo 4 Jesús. Y tampoco está presente la hueste angélica. No aparece en ninguna parte. Y nos preguntamos, ¿por qué no estaba Jesús? ¿Por qué no estaba la hueste angélica en Apocalipsis 4? La razón es muy sencilla. La hueste angélica había venido a la tierra para recoger a Jesús para llevárselo al cielo, al lugar santo del santuario. Por eso es que Jesús no estaba allí, ni estaba tampoco la hueste angélica. En Apocalipsis 4 se está preparando el salón para recibir al héroe de guerra cuando regrese al cielo victorioso, herido pero vivo, victorioso sobre el enemigo. Ahora, en el capítulo 5 encontramos que se añade Jesús, se presenta como un cordero inmolado, tiene las heridas frescas en su cuerpo, pero está vivo porque está parado. Se acerca a donde está el Padre en medio de un silencio sepulcral, porque los ángeles han estado cantando cuando Jesús asciende, cuando entra por las puertas de la ciudad. Jesús levanta la mano y dice silencio, y entonces Jesús entra a la presencia de su Padre, porque Él quiere saber si su sacrificio ha sido suficiente como para salvar a sus hijos y a sus hijas. El contenido del libro que está sellado es un testamento. El testamento revela quién va a heredar con Jesús la vida eterna, quién va a heredar la salvación. Si por algún motivo ese libro no se abre, todos estarán perdidos, nadie va a heredar nada. Así que Juan llora y clama porque no se consigue nadie digno. Pero ahora, después que Jesús se presenta delante del Padre, el Padre abraza a su Hijo, le dice, es suficiente tu sacrificio. Y entonces el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y entonces en la última parte de Apocalipsis 5 tenemos este hermoso himno en honor del Redentor, que ha redimido la raza humana en su trabajo aquí en la tierra. ¿Les quedó claro el panorama? Eso fue lo que estudiamos en nuestro tema de ayer. Ahora vamos al estudio número 3, que encontramos en la página 33, y la pregunta que queremos contestar es, ¿quiénes son los 24 ancianos? Y voy a seguir este material bastante de cerca, así que para que ustedes puedan seguirlo allí en el sílabo que tienen ante ustedes. En años recientes se ha discutido mucho en cuanto a la identidad de los 24 ancianos. El punto de vista tradicional de la Iglesia Adventista es que este grupo se compone de aquellos que resucitaron con Jesús. Recuerdan que hablamos de ese grupo que cuando Cristo resucitó salieron del sepulcro, fueron a la ciudad y testificaron. Esa es la posición tradicional de la mayoría en la iglesia. Según este concepto, cuando Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección, se llevó a los 24 ancianos y se los presentó al Padre como primicias de la gran cosecha final cuando Cristo venga en poder y gloria. La pregunta clave ¿es este concepto un concepto correcto? Es decir, ¿concuerda este concepto con toda la evidencia bíblica?
Eso es lo que queremos averiguar ahora en nuestro estudio. Vamos a empezar en Job 38 y el versículo 4 hasta el versículo 7. Aquí Dios le hace una serie de preguntas a Job. Y en esa serie de preguntas Dios le está diciendo a Job, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo creé este mundo? Dice allí en Job 38 y el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando de la creación, ¿verdad que sí? Y ahora noten que se hace una pregunta. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, cuando Dios creó este mundo, ya existían las estrellas de alba, los hijos de Dios ya existían porque cantaron cuando Dios creó este mundo. Ahora, resumiendo los puntos importantes, Job 38, 1 al 7 nos da una descripción de la semana de la creación. Las estrellas del alba y los hijos de Dios ya existían y fueron testigos oculares de la creación. Y debemos entender que las expresiones estrellas del alba e hijos de Dios están en paralelismo sinónimo. Es decir, no son dos diferentes grupos, son el mismo grupo. Ustedes saben que el lenguaje poético hebreo tiene lo que se llama paralelismo sinónimo, a donde se da una frase y luego en una segunda frase se repite el mismo pensamiento, pero con diferentes palabras. Es decir, los hijos de Dios y las estrellas del alba son dos formas de describir al mismo grupo. Ahora necesitamos preguntarnos entonces, ¿quiénes son las estrellas del alba o los hijos de Dios? Bueno, yo creo que ustedes saben lo que significa la Biblia cuando dice que las estrellas del cielo, por ejemplo, cayeron con Lucifer. ¿Qué representan las estrellas en Apocalipsis 12 y el versículo 3 y el versículo 9? Yo creo que ustedes lo saben. Las estrellas representan a los ángeles. Es decir, los ángeles estaban presentes cuando Dios creó este mundo y alabaron y cantaron cuando el mundo se creó. Ahora, la hermana White nos dice quiénes eran los hijos de Dios. Los hijos de Dios eran ángeles, es decir, que las estrellas del alba son ángeles, los hijos de Dios son ángeles, es un paralelismo sinónimo que tenemos aquí. Ahora, fíjense el comentario de la hermana White en el Conflicto de los Siglos, página 510. Ustedes saben que en el libro de Job dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, pero fíjense lo que dice la hermana White. Dice, las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ángeles, y vamos a encontrar que no son ángeles cualquiera, son una categoría especial de ángeles. Pero dice, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos, no para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Es decir, según la Escritura, las estrellas del alba son ángeles. Según el testimonio del Espíritu de Profecía, los hijos de Dios son ángeles. Es decir, estrellas del alba, hijos de Dios, es el mismo grupo, dos formas distintas de describir al mismo grupo. Ahora, alguno podría objetar y decir, pero Pastor Bor, ¿entonces los hijos de Dios en Génesis 6 eran ángeles? Porque hay esta teoría en el mundo cristiano de que cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron entre las mujeres. Entonces la teoría es que los hijos de Dios eran ángeles, las hijas de los hombres eran mujeres humanas, tuvieron relaciones sexuales y el producto fue un híbrido, parte ángel caído y parte ser humano. Ahora, si decimos que los hijos de Dios en Job eran ángeles, entonces ¿por qué no decir en Génesis 6 que también eran ángeles? La razón es muy sencilla.
Los símbolos en la Biblia no siempre significan lo mismo en todos los contextos. Por ejemplo, si yo les hablara de un león, ¿qué representa un león en la Biblia? ¿Puede representar un león a Cristo, sí o no? Sí, es el león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar el reino de Babilonia? La primera bestia de Daniel 7. ¿Puede representar a Judá, el hijo de Jacob? Sí, es el león. Es decir, nada más porque aparece la palabra león aquí, no significa que la palabra león significa lo mismo en todas partes. Otro ejemplo, levadura. Cuando yo pregunto qué representa la levadura, inmediatamente la respuesta es pecado. Y claro, puede representar el pecado. Pero en la parábola de la levadura que dio Jesús, la levadura representa el Espíritu Santo que se coloca dentro de la iglesia, dentro de la masa para que la iglesia pueda crecer. Es decir, levadura no siempre significa lo mismo. Cuando uno encuentra, por ejemplo, la palabra espada, simbólicamente, la palabra espada, ustedes saben, representa la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero no siempre es la palabra de Dios. Porque en Romanos el capítulo 13 dice que la espada es lo que tiene el poder civil para castigar violaciones del Código Civil. Es decir, que espada no siempre significa lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Y cuando uno mira Génesis 6, el contexto está claro. Los hijos de Dios son los de la genealogía de Set, que se encuentran en Génesis 5. Las hijas de los hombres son las mujeres malévolas que se mencionan en la genealogía de Caín. Y luego en Génesis 6 habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los dos capítulos anteriores explican que los hijos de Dios son en realidad el linaje de los justos y el linaje de los impíos, que empezaron a entremezclarse y a casarse unos con otros. Es interesante notar que en Lucas 3:38 se le llama a Adán el hijo de Dios, y Adán no era un ángel. Además de eso, el apóstol Pablo declaró que los que han nacido de nuevo son hijos de Dios y los que han nacido de nuevo no son ángeles. Es decir, la expresión hijo de Dios no siempre significa ángeles. Puede significar también seres humanos. Pero aquí en el libro de Job, las estrellas del alba, los hijos de Dios claramente son ¿qué? Ángeles, porque las estrellas en la Biblia representan ángeles. Ahora, con esto en mente, de que los hijos de Dios o las estrellas del alba eran ángeles, necesitamos examinar un poco más detenidamente el libro de Job. Vamos a Job 1 y el versículo 6 y 7, esto es la página 35 de su sílabo. Dios convoca un concilio celestial. Dios de vez en cuando reúne a los representantes del universo para deliberar en el concilio celestial. Dios tiene un gobierno representativo, podríamos decir, un gobierno republicano. No tiene que ver con el partido republicano, sino en sentido de república, un gobierno representativo. En Job 1, 6 y 7 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de estos versículos. En primer lugar, los hijos de Dios no moran siempre en la presencia de Dios, porque dice que vinieron un día. Si vinieron, no viven ahí. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto contrasta con el versículo anterior, a donde dice claramente que Job ofrecía sacrificios todos los días. El versículo anterior dice que ofrecía sacrificios todos los días y luego dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. No habitan en la presencia de Dios, vienen de algún sitio para presentarse ante Dios. El segundo punto es que Satanás no vino meramente con los hijos de Dios, sino que vino entre los hijos de Dios. Es evidente que Satanás reclamaba el derecho de pertenecer a este grupo selecto. ¿Y qué le hacía pensar que tenía derecho de venir a esta reunión celestial con este grupo tan selecto? La respuesta es que Satanás le había robado a Adán su posición
Y ahora Satanás decía, yo vengo del planeta mío. Yo vengo del planeta a donde Adán escogió mi señorío. Vengo de mi territorio. Ahora, el último punto es que Satanás vino representando un planeta, ¿verdad que sí? ¿De dónde entonces habrán venido los otros hijos de Dios? Pues si Satanás viene entre ese grupo representando un planeta, no es muy exagerado decir que los otros hijos de Dios deben haber venido también ¿de qué? Representando a otros planetas. Luego se realiza una segunda reunión del concilio celestial. Se encuentra en Job 2 y el versículo 1 y 2. Aconteció que otro día vinieron. Ahora fíjense, es muy importante eso. Otro día vinieron. Quiere decir que después de la primera reunión se fueron. ¿Sí o no? ¿Ve? Cuando leemos la Biblia hay que leer con cuidado. Hay que reflexionar y pensar. Si vinieron es porque después de la primera reunión se fueron. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino. Quiere decir que Satanás después de la reunión que hizo, se regresó, vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. Ahora, ¿cuáles puntos podemos deducir de lo que acabamos de leer? Está en la parte de arriba de la página 36. Una vez más se recalca que los hijos de Dios no moran siempre en la presencia de Dios, pues vinieron de nuevo cierto día a presentarse delante de Él. Si vinieron a presentarse de nuevo delante de Jehová, tienen que haberse ido a su lugar de habitación después de la primera reunión. ¿Está claro? Satanás no vino meramente con los hijos de Dios, sino que vino ¿qué? Entre ellos. Es evidente que Satanás reclamaba el derecho de pertenecer a este grupo selecto. ¿Y por qué creía que podía pertenecer a ese grupo selecto? Porque él le había quitado el trono a Adán y le había quitado el territorio. Él dice, ahora yo represento el planeta. Y Dios le respetó eso, pero le dijo, te voy a mandar a Jesús. Y Jesús va a vivir la vida perfecta y Él va a morir por todos los pecados y te va a quitar lo que tú le quitaste a Adán. Y por eso Satanás está esperando a Jesús cuando Jesús viene. Finalmente, Satanás vino representando un planeta, la Tierra. Entonces la pregunta es, ¿de dónde habrán venido los otros hijos de Dios? Sería muy exagerado sugerir que también representaba otros mundos. Yo creo que no, porque ese es el grupo que viene a presentarse delante de Jehová. Ahora, hay otro episodio muy interesante que encontramos en 2 de Crónicas 18 y el versículo 18 al 22. Encontramos aquí que Dios no es un autócrata que toma decisiones unilaterales. Cuando hay decisiones importantes que tomar en cuanto a la administración del universo, Dios reúne a los representantes de todo el universo para deliberar. Dios no tiene que hacerlo. Dios sabe, Dios tiene las soluciones para todo. Pero Dios quiere mostrar que Él respeta la opinión de sus criaturas. Ahora, fíjense este episodio tan interesante. Dice, entonces él, Micaías, porque la historia es que Acab quiere ir a pelear contra los sirios, y entonces él dice, necesitamos consultar a los profetas para ver si en realidad debemos ir a la guerra o no, y consulta 450 profetas que tiene, y todos, claro, son pagos por él. Dice, sí, ve a la guerra que tú vas a ganar. Y entonces Josafat dice, pero tú no tienes aquí un profeta que sea de Jehová, porque él sabía que los 450 eran falsos profetas. ¿No tienes uno de Jehová? Y dice acá, bueno, sí tengo uno, pero lo tengo ahí en el calabozo, porque no hace sino profetizarme cosas malas. Y entonces dice Josafat, ese es el profeta verdadero, tráiganlo. Y ahora viene Micaías, el nombre del profeta es Micaías, y Acab le dice, mira, ¿debemos ir a la guerra, sí o no? Y lo dice con un tono amenazante. Y quiero que noten lo que sigue. Entonces Micaías dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Judá, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? En otras palabras,
¿quién va a convencer a Acab que vaya a la guerra para que lo maten en la guerra? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Es decir, el concilio celestial está deliberando. Uno decía, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacer de la otra manera. Ninguno quería ir a convencer a Acab de que fuera a la guerra para que lo mataran. Ahora fíjense, sigue diciendo, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo la induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Quién era ese espíritu que estaba allá en el cielo en esta deliberación? No puede ser un ángel fiel porque los ángeles fieles no mienten. Tiene que ser Satanás que estaba en el concilio celestial. Así que dice, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, que eran los 450 profetas, dicho sea de paso. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. ¿Se acuerdan que en Job Dios dijo, anda, pruébalo al máximo, pero no me lo mates? Aquí Dios le está dando permiso a este espíritu para que convenza a Acab que vaya a la guerra. Y luego dice en el versículo 22, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, de estos profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios colocó mentira, significa que Dios permitió. Es como con Job, Dios no causó los males de Job, Dios permitió que los males vinieran, pero en la Biblia lo que Dios permite se le atribuye a Dios, ¿ok? Aunque Dios no lo hace directamente. Es decir, que cuando en el universo se van a tomar decisiones muy importantes, Dios llama a todos los representantes del universo para deliberar. Fíjense, por ejemplo, cuando Lucifer se llenó de envidia contra Jesús, Dios reunió el concilio celestial para razonar con Lucifer. Dice en Patriarcas y Profetas, página 14, reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. Dios reunió el concilio celestial. Cuando Adán y Eva, cuando fue necesario avisarle a Adán y Eva que Satanás había caído del cielo y iba a venir a tentarlos, fíjense lo que dice, se decidió en el concilio celestial, esto no es una decisión unilateral de Dios, se decidió en el concilio celestial enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres, la santa pareja. ¿Quién decidió enviar a los ángeles? El concilio celestial. Dios preside el concilio celestial. Pero el concilio celestial es un cuerpo representativo de personas de todo el universo, de seres de todo el universo, que deliberan y deciden aspectos importantes en la administración del universo. ¿Cuál es la conclusión? Dios tiene un concilio celestial que se compone de representantes de todas las regiones del universo. En este concilio se toman decisiones administrativas que impactan el bienestar de todo el universo. Ahora, la hermana White no tiene dudas en cuanto a quiénes son estos hijos de Dios. Ella lo dice claramente. Ayer leí esta cita, esta porción que voy a leer, pero la voy a leer de nuevo para que ustedes vean algo muy importante. Cuando Cristo asciende al cielo, ya lo leímos ayer, nos dice aquí que allí presentes estaban los representantes de los mundos que nunca cayeron, y se usan 3 frases para describir a este grupo. Dice allí, los comandantes de las huestes angélicas, esa es la descripción número 1. Los hijos de Dios, descripción número 2. Los representantes de los mundos que nunca cayeron, esa es la descripción número 3. Es el mismo grupo. Están, ¿qué cosa? Están congregados, esperando que Jesús llegue. El concilio celestial, ¿ves que este es el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo? Los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor.
Ahora, algunos han afirmado que esta cita de la hermana White, ella está hablando de tres grupos distintos. Es decir, que los hijos de Dios, los comandantes de las huestes angélicas y los representantes de los mundos son tres grupos distintos. Pero en realidad, un estudio del estilo literario de Ellen G. White, en otras partes donde ella escribe, denota claramente que ella tenía la costumbre de presentar tres frases de esa manera, refiriéndose a lo mismo. Y ahora les voy a dar tres ejemplos. El primer ejemplo se encuentra en Servicio Cristiano 53 y 54, y podría haber incluido más, pero quiero darles tres para mostrarles que la hermana White usaba esta técnica literaria. Está hablando del reavivamiento y dice, el reavivamiento significa, número uno, ¿una qué? Una renovación de la vida espiritual. Una, segunda frase, vivificación de los poderes de la mente y el corazón. Y tres, una resurrección de la muerte espiritual. Yo pregunto, ¿esas tres frases son paralelas? Significa, fíjense, renovación, vivificación, resurrección. Tres formas de describir lo mismo, no son tres cosas distintas. Resulta obvio que las tres palabras renovación, vivificación y resurrección son sinónimas, cada una explicando a la otra. Aquí hay un segundo ejemplo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 448. La hermana White está hablando de la unión del mundo finalmente contra el remanente de Dios. Dice, habrá un vínculo de, número uno, unión universal. Número dos, una gran armonía. Número tres, una confederación de fuerzas de Satanás. ¿Esas tres frases significan lo mismo? ¿Son paralelas? Claro. Una unión, una gran armonía, una confederación. Tres formas de describir lo mismo. Un tercer ejemplo. La hermana White explica que en Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. Nuevamente, las tres frases se explican una a la otra, se refieren a lo mismo. La hermana White en muchas ocasiones en sus escritos usa esta técnica de repetir en tres diferentes formas el mismo pensamiento. Es decir, que estas tres que se mencionan aquí, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos, son el mismo grupo. Cada frase explica a la otra. Es decir, los hijos de Dios son los comandantes de las huestes angélicas y son los representantes de los mundos que nunca cayeron. Y claro, surge la pregunta, ¿hay habitantes en otros mundos? ¿Y será que cada mundo tiene su representante especial? En Apocalipsis, el capítulo 12, dice, por lo cual alegraos cielos, no cielo, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Captaron que está en plural? Los que habitáis en ellos, cielos y los que habitáis en ellos. Y luego contrasta a los que están en la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, ay de la tierra, dice, pero pueden regocijarse los cielos y los que habitan en ellos, en los cielos. Billy Graham una vez escribió algo muy interesante. Dijo, yo creo que hay vida en otros planetas. Nosotros habitamos en esta galaxia, la Vía Láctea, y ahora especulan que hay millones y millones de galaxias. Y en cada galaxia hay 1 trillón de estrellas, planetas y otros astros. No puedo creer que nuestro planeta sea el único que tenga seres vivientes. Lo dice Billy Graham, el más famoso evangelista protestante del mundo. Y además de eso, lo dice la Sagrada Escritura. Hay otros mundos. Y vamos a encontrar que cada mundo tiene su representante, como Dios colocó a Adán para representar al planeta Tierra. Ahora, es interesante notar que cuando Juan estaba llorando y sollozando porque no había nadie que pudiera romper los sellos y abrir el libro, uno de los ancianos lo animó. Fíjense lo que dice allí en
Apocalipsis el capítulo 5. Dice, y uno de los ancianos, estamos en la parte de arriba de la página 39, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién le habló esas palabras según este texto a Juan? Uno de los ancianos, muy importante eso, uno de los ancianos. Ahora, la hermana White amplía de una forma muy interesante quién fue el que habló con Juan. En una cita que encontramos en Manuscript Releases, tomo 12, páginas 296 y 297, yo traduje esto porque es una cita que no está en español, dice lo siguiente, hablando del pergamino, este pergamino estaba escrito por dentro y por fuera. Juan afirmó, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Luego la hermana White comenta, la visión de Juan impactó en sobremanera su mente. El destino de cada nación se hallaba en ese libro. Juan se angustió por no hallarse un ser humano o angélico que pudiese leer las palabras, o aún de mirar el libro. La agonía y el suspenso de su alma aumentaron hasta el punto, ahora escuchen bien, que uno de los ángeles fuertes, interesante, no cualquier ángel, uno de los ángeles fuertes se compadeció de él y colocándole la mano encima le dijo con certeza, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Según Apocalipsis fue uno de los ancianos. La hermana White identifica ese anciano como uno de los ¿qué? Uno de los ángeles fuertes. Es decir, los 24 ancianos son ángeles fuertes, no son cualquier ángel, no son parte de la hueste angélica común, podríamos decir. Ahora, esta no es la única ocasión en que la hermana White hace esto. Hay ejemplos también de Apocalipsis 7. Algo similar ocurre con los comentarios de Elena White sobre Apocalipsis 7. En el contexto bíblico, escuchen bien, Juan vio una gran muchedumbre que nadie podía contar. Y esta muchedumbre era de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que estaban parados delante del trono de Dios y del Cordero. Ahora fíjense bien. Uno de los ancianos, según la Biblia, le preguntó a Juan. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El anciano le pregunta a Juan, ¿tú sabes quién es esta gran muchedumbre? Juan le respondió al anciano, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y luego en el versículo 14 dice que el anciano le dijo luego a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿en qué? En la sangre del Cordero. Ahora escuchemos el comentario de la hermana White. ¿Quién fue? ¿Con quién estaba hablando Juan? Con uno de los ancianos. Ahora escuchen el comentario de la hermana White. Signs of the Times, señales de los tiempos, diciembre 22, 1887. Juan contempló una compañía innumerable, preciosa, refinada y pura, que rodea el trono de la majestad celestial. El ángel le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Según Apocalipsis, ¿quién hizo la pregunta? El anciano. Según la hermana White, ¿quién fue? El ángel, exactamente. Sigue diciendo el Espíritu Profecía. Y Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Entonces el ángel declara, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Están captando algo interesante aquí? Nuevamente la conclusión es ineludible. En el contexto bíblico, uno de los ancianos que le inquiere a Juan es el que le inquiere a Juan. Pero Elena White identifica al anciano como ¿qué? Como un ángel. No cabe duda que los ancianos no son ángeles comunes, porque ya la hermana White ha dicho que qué clase de ángel son,
un ángel fuerte. Los más altos ángeles, en otras palabras, no son ángeles comunes, sino que son ángeles fuertes o comandantes. Pero hay otro punto, esto es muy importante, hay otro punto que debemos tomar en cuenta, que es aún más importante. Ahora escuchen bien esto. Los ancianos no forman parte de la gran muchedumbre que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Les queda claro eso? Que el anciano no era parte de la muchedumbre, porque está preguntando en cuanto a la muchedumbre. No es parte de la muchedumbre. Ahora escuchen bien. Esto es importante, porque muchas traducciones de Apocalipsis 5, 9 y 10, y esto lo vamos a tratar en otro tema hoy, dejan la impresión que los ancianos fueron redimidos de toda nación y que reinarán sobre la tierra. ¿Recuerdan que anoche dijimos que hay un problemita de traducción? Donde los ancianos están cantando, tú nos redimiste y nosotros reinaremos sobre la tierra. Entonces tendrían que ser seres humanos. Hay un problema de traducción allí que vamos a tratar un poco más adelante. Ahora, aquí hay dos citas más de Elena G. de White que recalcan el mismo punto. En un libro que se llama Sermons and Talks, charlas y sermones, tomo 1, página 20, otra vez no está en español, todas estas citas, yo tengo el CD-ROM de la hermana White y busco todas estas citas y las traduzco. Dice la sierva del Señor, Juan vio una compañía que estaba parada alrededor del trono de Dios y el ángel le preguntó, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Él le respondió, tú lo sabes. El ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay una fuente a donde podemos lavarnos de toda mancha impura. Y el ángel dice, Él los guiará a fuentes de agua viva. Y en Apocalipsis el anciano es el que está diciendo esto. Él los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este será el feliz privilegio de aquellos que han guardado los mandamientos de Dios. En la revista Señales de los Tiempos, noviembre 22, 1905, la sierva de Dios repite el mismo pensamiento. Al ver Juan la multitud que se hallaba parada alrededor del trono de Dios, se oyó la pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esa es una pregunta que hace el anciano según Apocalipsis. Pero la hermana White dice, el ángel respondió, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Son los ancianos parte de la gran muchedumbre? No, están separados de la gran muchedumbre, no son parte de la gran muchedumbre. Ahora, lo interesante es que en Apocalipsis 5:8 dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes presentan las oraciones del pueblo de Dios ante el trono de Dios. Es interesante en Apocalipsis. Ahora, fíjense lo que comenta la hermana White en el libro Exaltada a Jesús, que es un libro, una matutina, página 364. Dice ella, seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Y ahora escuchen, no es cualquier ángel el que hace esto. Dice, los ángeles más excelsos. En otro lugar ha dicho ángeles, ¿qué? Poderosos. Dice, los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. Así que cuando Apocalipsis dice que los ángeles, que los 24 ancianos y que los seres vivientes presentan las oraciones de los santos, la hermana White dice, en realidad dice lo mismo. Dice que ángeles poderosos, la expresión de ella es los ángeles más excelsos. Ha dicho, ángeles poderosos son los que hacen esto. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos son ángeles, pero no ángeles comunes y corrientes. Son ángeles poderosos. Los ángeles más excelsos del cielo, que presentan las oraciones del pueblo de Dios, y vamos a encontrar que representan los mundos que nunca pecaron.
Ahora necesitamos hacernos la pregunta, ¿por qué estaba Satanás entre ese grupo selecto cuando se celebró la reunión que se menciona en el libro de Job? En el libro de San Lucas, el capítulo 4 y el versículo 5 al 7 explica la razón. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cuál es la conclusión que debemos alcanzar? Satanás hurtó el trono y el territorio que Dios le había dado a Adán. Esto lo estudiamos en uno de nuestros temas anteriores. Por eso se refirió Jesús a Satanás como el gobernante de este mundo o el príncipe de este mundo. ¿Está claro ese punto? Cuando Adán escogió obedecer a Satanás, se convirtió en su siervo, pues somos siervos de aquel a quien escogemos obedecer. Satanás se convirtió en el Señor o en el rey de este mundo, de este territorio. Ahora surge la pregunta importante. ¿Por qué colocó Dios a Adán originalmente sobre el trono para representar a este planeta ante el concilio celestial? ¿Por qué no fue colocado uno de los ángeles más elevados o fuertes como ocurrió con otros mundos? ¿Están entendiendo la pregunta? ¿Por qué en este mundo Dios colocó a un individuo de aquí para representar al mundo, mientras que todos los otros mundos Dios ha asignado un ángel de los más excelsos, de los más poderosos? Ahora vamos a ver la razón. El plan de Dios para la raza humana era diferente que el plan que tenía para los otros mundos del universo. Mientras que los otros mundos tenían un ángel fuerte o de los más excelsos que los representaban ante el concilio celestial, Dios colocó a Adán para gobernar aquí. Elena White explicó que los seres humanos estaban en una categoría diferente y tenían un propósito especial. Este mundo es único en el universo de Dios y tiene un propósito especial. En la Review and Herald, la revista adventista, febrero 11, 1902, la hermana White explica lo siguiente: todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y el hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. ¿La raza humana era qué? Nueva y distinta. ¿Distinta que qué? Que todos los otros mundos. Fueron hechos a imagen de Dios. Y no tenemos tiempo de entrar en eso, es profundo eso. Eso se presta para 6 horas. Ese punto específico. Fueron hechos a imagen de Dios. Pero no vamos a entrar en eso. Y era el propósito. Ahora escuchen cuál es el propósito. ¿Por qué estaban en una clase distinta? Era el propósito del Creador que ¿qué? Que poblaran la tierra. Por eso dice que después que Dios creó al hombre a su imagen, le dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Lo dice la Biblia. Habían de vivir en íntima comunión con el cielo, recibiendo poder de la fuente de todo poder, sostenidos por Dios, habían de vivir vidas libres de pecado. Dios creó a Adán y Eva, escuchen bien, un poco menor que los ángeles. Ustedes han leído eso en el Salmo 8, ¿verdad? Y les puso una prueba. Si pasaban la prueba, ellos y sus descendientes llenarían las vacantes que fueron dejadas en el cielo por Lucifer y sus ángeles. Consideremos la evidencia de esto. El propósito era único en su género. La procreación está solo en este planeta con un propósito especial que no tiene ninguno. Todos los seres de otros mundos fueron creados completos. Pero aquí Dios creó la procreación con algo especial. Era una clase nueva y distinta para llenar las vacantes que fueron dejadas por Lucifer y sus ángeles. Elena White afirma con absoluta claridad que las vacantes que dejaron Lucifer y sus ángeles en el cielo serán llenadas por los redimidos del Señor. Vamos a leer algunas citas. Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de haber pasado la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo. ¿Qué significa repoblar?
Usted no puede repoblar algo que no ha sido despoblado. Así que dice, era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana. Si se manifestaban obedientes a cada palabra suya, Adán tenía que ser probado para ver si sería obediente como los ángeles leales o si sería desobediente. Es decir, Dios debía probar a Adán para ver si iba a obedecer como los ángeles que habían obedecido, porque era el plan de Dios de que la raza humana llegara a ser igual a los ángeles. Lo vamos a ver, lo dice la Biblia, no solo el Espíritu de Profecía. En el libro La Historia de la Redención, página 19, la sierva del Señor dice, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Ahora escuchen, si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser, ¿cómo? Igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podía conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Tenían que mostrarse leales como los ángeles leales para ser igual a los ángeles leales. Profetas y Reyes, página 432. Vamos a tener que volver a esto en nuestra próxima sesión porque no vamos a alcanzar a terminar. Hay demasiado material y quiero que quede absolutamente claro. ¿Han aprendido algo que no sabían antes? Hay mucho en la Sagrada Escritura que no hemos tocado. Sencillamente decimos, los 24 ancianos, los que fueron al cielo con Jesús. Y se pasa de comentario a comentario, de generación en generación se pasa y todo el mundo dice amén, gloria a Dios, aleluya, así es, porque los padres de la iglesia lo dijeron. Tenemos que estudiar la Biblia por nosotros mismos. No podemos depender de lo que... Ahora, este no es un asunto de salvación, de vida o muerte, entender, pero debemos nosotros ser precisos en nuestra interpretación bíblica. Y hay lecciones muy importantes que podemos aprender de todo esto. Dios es un Dios que delega, Dios es un Dios que delibera, respeta la opinión de sus criaturas. La forma que Él administra el universo es la forma como nosotros debemos administrar la iglesia. Nos enseña grandes lecciones en cuanto a Dios. Una cita más. Encontramos en Profetas y Reyes, página 432. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Y ahora fíjense lo que le saca a Dios en cara. Los declara tan merecedores como Él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. El diablo sabe cuál es el propósito de Dios. ¿Y por qué creen ustedes que el diablo está atacando tanto el matrimonio hoy? ¿Por qué ustedes creen que el hombre está estableciendo el matrimonio entre mujeres y hombres y hombres? Porque el diablo odia el matrimonio, porque él sabe cuál es el propósito de Dios en el matrimonio. Por eso estamos viendo la desintegración del matrimonio, porque Satanás sabe que los que se reproducen en esta tierra lo van a reemplazar a él y a sus ángeles, y él quiere estorbar eso. Aquí está la verdadera razón por la cual hoy en día se ve lo que está sucediendo con el matrimonio. Ahora, fíjense, no voy a leer el resto de esa cita, voy a leer una cita más, donde la hermana White dice explícitamente cuál es el plan de Dios. Reflejemos a Jesús, página 339. Dice, quienes caminan como Cristo caminó, y son pacientes, amables, bondadosos, humildes y mansos de corazón, quienes ayudan a Cristo a llevar sus cargas, los que se preocupan por las almas como Él se preocupó, estos entrarán en el gozo de su Señor. Estos son los que junto a Cristo verán las aflicciones de su alma y serán satisfechos. Ahora escuchen bien, finalmente el cielo triunfará, pues las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles en el cielo serán ocupados por los redimidos del Señor. Si no lo entendieron antes, ahí está clarito, en blanco y negro. Pero hay muchas citas de la hermana White. ¿Están entendiendo un poco mejor este asunto? Ahora, ustedes están preguntando, pero pastor,
¿dónde dice la Biblia tal cosa? Esa es una creación de Elena G. de White. Ese es un invento del espíritu de profecía, pero eso no está en la Biblia, ciertamente. ¿Ustedes creen que está en la Biblia? Permítame decir algo en cuanto al espíritu de profecía. La hermana White tenía solo 2 años y medio de educación primaria. 2 años y medio. Y uno lee sus escritos y dice, ¿cómo una persona que tenía 2 años y medio de educación primaria puede tener una profundidad teológica tan grande? Yo les digo algo. Yo he leído todas las críticas que se hacen contra la hermana White. Todos los puntos que la gente levanta contra la hermana White los he leído 1000 veces. Y todos han sido contestados por el Centro de Investigación White. No hay ningún argumento que no haya sido contestado. Pero cualquier persona ingenua que viene a esos puestos que encuentra uno en el internet, enseguida dice, mire, la hermana White dijo esto y no se cumplió y dijo aquello y empiezan a criticar. La mejor forma de saber si ella fue inspirada es leerla uno mismo y ver cómo ella armoniza con la Sagrada Escritura. Porque yo me maravillo cada día más, yo les digo, yo me maravillo más al leer el Espíritu de Profecía y encontrar la armonía perfecta entre el Espíritu de Profecía y la Biblia. Cómo Dios ha usado a la hermana White para ampliar, para explicar, para que podamos entender mejor los conceptos que contenemos seminalmente en la Sagrada Escritura. Porque todas estas cosas están en la Biblia, si leemos la Biblia con cuidado. Pero lamentablemente muchos cristianos lo que hacen es leer muy superficialmente la Biblia. Para la mayoría de los cristianos, ellos dicen, Cristo murió en la cruz y ya no necesitamos saber más nada. Murió en la cruz, nos salvó, aleluya, gloria a Dios, puedo seguir pecando como siempre he hecho y la gracia de Dios me va a salvar. Y eso es lo único que conocen de la Sagrada Escritura. Pero nosotros como adventistas tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos el don precioso del Espíritu de Profecía que nos amplía, que nos explica, que corrige a los que yerran. ¡Qué bendición tan grande de Dios! Y qué triste que inclusive en la iglesia adventista hay ministros que dudan del don de profecía y abiertamente lo critican desde púlpitos de la iglesia adventista, recibiendo su salario de los diezmos de la iglesia. Ese es un sacrilegio, mis hermanos y hermanas. El problema es que no leen el Espíritu de Profecía. Yo he encontrado que hay 2 clases de personas que critican el Espíritu de Profecía. La primera clase de personas que critican el Espíritu de Profecía son aquellos que nunca la leyeron. Y la segunda clase de personas es los que leen a la hermana White con la intención de criticar. Y ninguna de esas personas va a recibir una bendición. En nuestra próxima sesión terminaremos esto y entraremos al territorio nuevo.